Hola, soy Karen Brinson Bell, soy la directora ejecutiva de la Junta Estatal Electoral. Está Caitlin Love, que es nuestra abogada general. Muy buenos días a todos y feliz día de elección. Cerca de 2,660 lugares de votación se abrieron esta mañana en toda Carolina del Norte y permanecerán abiertos hasta las 7:30 de la noche. Los electores que estén en fila a las 7:30 van a poder emitir su voto. Incentivamos a todos los electores registrados que no han emitido su voto que vayan al lugar de votación asignado para ser escuchado. Norcarolinenses han registrado una participación récord de votantes durante el periodo de voto temprano. Aún el día de hoy, 62% de electores registrados han emitido su voto. Esto incluye electores como Gertrude Stackhouse, quien a los 102 años emitió su primer voto en el condado de Cumberland en esta elección. Si ella lo puede hacer a los 102, usted también. Continuemos con esta increíble concurrencia hoy. Esperamos que la Junta Estatal se reunirá posteriormente el día de hoy para sopesar la posible extensión de tiempo de votación en algunos lugares para votar que abrieron tarde esta mañana por diversos motivos, entre ellos algunos trabajadores electorales que llegaron tarde. Los detalles sobre la reunión de la Junta Electoral se enviará a los medios lo antes posible. La extensión de algunas horas es normal en cualquier elección. Por favor, recuerden que tenemos 2,660 lugares para votar en todo el estado. Van a suceder incidentes menores, pero hay protocolos establecidos para resolver estas circunstancias cuando surjan para garantizar que todos los electores voten exitosamente. El personal de la Junta Estatal Electoral está colaborando con las juntas electorales de los condados para asegurarse que cualquier problema se resuelva apropiadamente. Muy bien, podemos aceptar cualquier pregunta que tengan. Nikki Hauser, WITN. ¿Me escucha? La Junta Estatal dijo que después de la elección Todavía no ha terminado. ¿Qué sucede después de la noche de elección? ¿Qué cosas están haciendo hasta el 24 de noviembre cuando van a certificar la elección? Respuesta: sí, así es. Los resultados no son oficiales esta noche. Se consideran resultados no oficiales. Y vamos a pasar un periodo de sondeo a partir de mañana. Estos son 10 días en Carolina del Norte para los condados, para que ellos realicen auditorías y también se aseguren que el conteo y en distritos elegidos al azar. Y también vamos a aceptar y contar los votos en ausencia que adecuadamente tuvieron el matasellos que se recibieron después del día de hoy. Así que se toma una serie de pasos para certificar la elección y contar estos votos adicionales. Se van a reunir en esta junta 5 miembros de la junta, de personas de la población, y el 13 de noviembre se reúnen. Y posteriormente, el 24 de noviembre, la Junta se reúne para platicar con la Junta Directiva, Junta Electoral. Y nuestra Amanda Lab, WRAL. Sí, gracias. ¿Qué están haciendo en cuanto a la preocupación de la intimidación de electores y también los observadores de los lugares de votación que no han sido invitados? ¿Qué van a hacer para asegurarse que sean protegidos? Respuesta: la podemos asegurar. 4.6 millones de votos han sido emitidos aquí en Carolina del Norte y esto ha habido muy poquitos incidentes en todo el estado. Ha sido muy bien el proceso. Hemos tenido filas largas cuando empezó el voto temprano y ahora ya están más ligeras y ahora hemos tenido durante 17 días votaciones sin problemas. Ha habido muy pocos reportes
de intimidación de electores. Y estamos aquí para proteger eso. Trabajamos con nuestros aliados federales y estatales y ya se le ha llamado a la policía cuando sea necesario y vamos a tomar todas las medidas de estas elecciones y lo hemos hecho antes para cerciorarnos que los electores emitan su voto sin ningún temor. Tenemos una pregunta de seguimiento de Amanda Lamb de WRAL. Una pregunta más. Sé que se aliaron con varias agencias para proteger las elecciones y los resultados. Es la primera vez que han elegido AOC, EOC para su elección. Respuesta. Esta no es la primera vez que elegimos estar aquí en EOC. Nuestros colaboradores que trabajan en este sitio de emergencias, ellos ayudaron en marzo con las elecciones primarias. Sin embargo, fue en marzo que surgió la epidemia y la Junta Electoral no está adecuada para mantener el distanciamiento social necesario y el número de personal que necesitamos también para inquietudes de ciber problemas. En 18 condados en todo el estado, sí tuvimos, nos ubicamos aquí en el centro de emergencias para poder tener el distanciamiento adecuado para esa elección y por lo tanto hemos elegido hacer esto para esta elección. También simplifica las operaciones. Si todos podemos estar en uno u otro sitio de oficina matriz, es mejor para problemas de ciberseguridad. La siguiente pregunta. Rusty Jacob, WUNC. Gracias por todo su arduo trabajo. Mi pregunta es sobre USDOJ y también los procedimientos estándares para mandar observadores. Este año, si pudiera decirnos específicamente lo que usted sabe, en dónde van a estar en el condado de Wake y qué van a estar haciendo estos monitores del Departamento de Justicia. Y bueno, y después voy a tener otras preguntas de seguimiento sobre las otras actividades del Departamento de Justicia. Respuesta. De hecho, ya hasta puedo contestar la pregunta de seguimiento. Este es un procedimiento estándar. Y tenemos los oficiales del Departamento de Justicia que van a monitorear las elecciones en el pasado. Esto no es algo inesperado en cuanto a lo que van a estar haciendo. No nada más que no haya intimidación de electores, sino también que estamos cumpliendo con la ley del voto americano y también para la ley de personas con discapacidades. Y para eso se les llamó a los oficiales del Departamento de Justicia. Otra de seguimiento de Rusty Jacobs. Y en una última, van a ser va a ser fácilmente identificables y también en cuanto a la policía, que pudiera aumentar la ansiedad de ciertos electores en las comunidades. ¿Tiene alguna preocupación sobre la presencia federal, especialmente por comentarios de la Casa Blanca? ¿Tiene preocupaciones en cuanto a la elección en general? Estos representantes federales van a ser fácilmente identificables y ver su presencia. Respuesta. Yo he estado en comunicación con el Departamento de Justicia. Nuestro procurador general es el punto principal de contacto y le voy a pedir que ella venga y nos dé más información sobre los observadores del Departamento de Justicia. Hola, Rusty. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha estado en comunicación con la Junta Electoral del Estado y del Condado para explicarnos cómo funciona el proceso. Nos han informado que sus abogados y otro personal legal son los que van a hacer la vigilancia. Estas personas van a estar utilizando ropa normal de civiles y también nos han informado que debido a la pandemia, su monitoreo va a estar limitado a afuera de los edificios donde se están realizando las elecciones para que todo el mundo esté a salvo. Siguiente pregunta.
Estamos esperando. Hay dificultades técnicas. Muy bien, hemos perdido la conexión. Estamos procurando corregir este problema técnico. Tania Simpson, ABC News. Muy buenos días, feliz día electoral. Gracias por aceptar preguntas. ¿Pudiera decirnos qué sitios de elección específicamente abrieron tarde hoy? ¿Y cuáles van a ser las horas de extensión? Respuesta. Vamos a tener una reunión. Nos dijeron una fue en Guilford, otra en Cabarrus y 2 en el condado de Sampson hasta ahora. Pregunta de seguimiento de Tania. ¿Sabe qué tan tarde abrieron estos sitios de elección? ¿15 minutos o fue más? Respuesta. Creo que la mayoría fue entre 15 y 30 minutos que abrieron tarde. Siguiente pregunta. Pamela Kirkland, CNN. Muy buenos días. Yo sé que la Junta Electoral del Condado son los que están reclutando a los trabajadores de los sitios electorales. ¿Y sabe cuál es el estatus de lo que está pasando en estos lugares? Hay algunos locales que tuvieron que tener más reservaciones. Respuesta, yo no sé. Recibimos más de 60,000 personas que querían convertirse en héroes de la democracia y reconocimos que necesitábamos de 25,000 a 30,000 individuos. Tengo entendido que los trabajadores que se necesitaban pudieron tener el número suficiente en los condados y no he recibido ninguna información de que hubiera problemas, que teníamos suficiente personal de reserva. Scott Cohn, CNBC. No se le puede escuchar bien. Ok. Ha habido reportes en otros estados por uno de que estaban contactando a las juntas electorales locales preguntando cómo se están transportando las boletas y qué tipo de actividades están haciendo. Si ha habido algo así en Carolina del Norte. ¿Y cuál ha sido la respuesta a esto? Respuesta, hemos tenido algunos cuestionamientos, no le puedo decir en este momento los partidos o las campañas específicas. Nosotros no divulgamos necesariamente quién sería por cuestiones de seguridad, pero sí sabemos que los oficiales de los sitios de elecciones podemos tener esa lista en ciertos casos, pero el proceso de cómo transportamos las boletas y el proceso de la cadena de custodia está documentada y podemos ofrecer estos procedimientos a petición. Rick Henderson, de Carolina Journal. Buenos días. Quiero agradecerle por mantener los datos actualizados en cuanto a las personas que votaron anteriormente y en ausencia. ¿Planean ustedes anunciar el total y seguir actualizando las cifras de las personas que votaron en ausencia?
y cuántos faltan por contar en determinado momento para tener mejor idea cuándo se cierren las urnas. Respuesta. Sí, hemos estado proporcionando estos datos durante varios días. Me da gusto que lo has notado y tenemos este recurso en nuestro sitio web cnbc.com y queremos ofrecer más datos al público en cuanto a las boletas en ausencia. Vamos a continuar monitoreando esto y ofrecer esta información. Las juntas directivas no se van a reunir tan frecuentemente para considerar los votos en ausencia. Parte de esta información tal vez no va a estar tan rápidamente como en el periodo de ausencia. Vamos a continuar publicando las cifras conforme van cambiando y las cifras van a cambiar posteriormente a las elecciones. CSBC.com. CSBC.com. La siguiente pregunta es de la señora Mitchell, CBS News. de CBS News. Gracias por permitirnos llamar y hacer preguntas. ¿Hay aproximadamente un horario para cuando comenzaremos a recibir los resultados de esta noche? Yo sé que las urnas se cierran y ustedes han empezado la tabulación. ¿Puede dar un horario de cuándo podemos esperar a ver las cifras y resultados de las carreras electorales? Respuesta. Nuestro objetivo siempre es dar las cifras al cerrar las urnas. Esto no cambia, sin embargo, con el hecho de que vamos a reunirnos con la Junta Electoral para cambiar el horario y extenderlo un poco. No vamos a dar los resultados sino hasta que todos hayan cerrado los lugares de votación. Así que en cuanto sepamos, vamos a esperar hasta que estos sitios hayan cerrado los lugares de votación. Esto no significa que no vamos a dar a conocer todos los resultados de votación en ausencia y también los de votos anticipados en persona. Esto es aproximadamente 4.5 millones de votos que han sido presentados. Esta información la vamos a dar a conocer, incluso también el horario que se va a ampliar. Respuesta. La siguiente respuesta. Charlie Innes, de News and Observer. Así es. Yo me pregunto qué han escuchado de la concurrencia de los electores a este momento. Respuesta. Hemos escuchado que las cosas han sido estables, personas han estado en fila y cuando encendí las noticias el día de hoy yo vi que había filas a las 5:30 listos para esperar a que se abrieran los lugares de votación. Nosotros no tenemos un conteo de cada condado de cuántos han pasado durante el día. Estamos escuchando que está siendo estable y debido a que muchos han votado tempranamente. De hecho, esperamos que sea muy estable el día y estamos esperando probablemente como 1 millón de personas que voten hoy. Esta es la proyección que que nos han dicho los estadísticas y analistas, así que esperamos que va a ser muy tranquilo para los electores y no van a tener que esperar mucho tiempo en fila. La siguiente pregunta. Nick Oxner, WVTV. Hemos recibido reportes de algunos electores en el condado de Union que votaron tempranamente y que sus boletas no aparecen, que fueron recibidas. ¿Ustedes han visto que esto ha sucedido generalmente? Respuesta. La Junta Electoral va a procesar estos. Nosotros estudiamos ciertas instancias. No es muy generalizado, obviamente, dado que 900,000 personas presentaron sus votos en ausencia. 3.6 o 3.8 hicieron los votos anticipados en persona. Estos son muchísimos votos. Hay ocasiones en las que tal vez alguien no esté adecuadamente en el sistema y por eso también tenemos votación provisional el día de la elección. La siguiente. Nick Osner, WBTV.
Y nada más para aclarar, si es posible, alguien que haya votado anticipadamente en persona y la persona y todavía no han podido registrado su voto en persona y no por ausencia, respuesta, eso no sería común, es una circunstancia que los condados investigan y nos alertan si alguien ha votado 2 veces y pueden determinar si hay algún problema. La siguiente. Matt Vasilogambros, State Line. Yo tengo curiosidad si ya escuchó algún reporte de desinformación esta mañana que está difundiéndose, que se ha tenido un impacto en confusión de los electores o que hayan ido a los sitios de votación equivocados. Respuesta: esta mañana no hemos tenido reportes de desinformación que yo sepa, todo va muy bien y hemos tenido, todo ha ido muy tranquilo. Travis Bain, la pregunta final de WRAL. Y si no ¿nos puede decir que se les va a pedir a los electores si tienen que emitir un voto provisional? No van a poder checar cuál es el estatus de este voto por 10 días. Y si hablan con la Junta Electoral Estatal después del voto, ¿qué pasos se van a tomar después? Y sobre las boletas de ausencia, que lleguen tarde, ¿están planeando en dividirlas porque llegaron más tarde, digamos para noviembre 6? ¿O ya terminamos con los tribunales, que ya no necesitan hacer esto? Respuesta: voy a hablarle de la pregunta que tiene sobre las boletas provisionales. La manera en que este proceso en general funciona: el individuo llega a un sitio de votación y por alguna razón no están en la libreta electoral, su nombre no está bien escrito o un apellido compuesto que no estaba bien en el sistema, pero no es la manera en cómo ellos se registraron. Hay cosas que pasan así. Lo mismo pudiera ser si alguien, como una de las preguntas que nos hicieron, a menudo vemos un papá, un hijo, un junior y un senior, y a lo mejor se ingresaron equivocadamente, entonces hay un conflicto. Y entonces le damos una boleta provisional y entonces van a la estación de ayuda para no retrasar a los otros electores en línea y les damos el tiempo de que completen el formulario. Y este es una de registro electoral y si es que es ahí en donde no está bien registrado y nos aseguramos que se registren. Y hay otra información en donde indican cuál sería a lo mejor el problema. Quizás están en el sitio de votación equivocado, en el distrito equivocado y tendríamos que investigar y determinar si la Junta va a poder contar este voto o no. Les van a dar una hoja en donde pueden llamar y ver cómo está la condición de su voto y mientras hacen la investigación en la Junta Electoral Estatal y luego certifican la votación. En cuanto a la pregunta de ausentismo, ¿puedes hacer la pregunta de nuevo, por favor? Vas a dividir las boletas en algunos estados o a final de la fecha final. Tenemos el noviembre 6 y si una llega el noviembre 12, yo no sé si va a haber una medida adicional legal. Respuesta: durante toda esta elección y en todas las otras, cuando reciben las boletas por ausencia en esos sobres, esto lo van a meter en el sistema de elecciones. Así que ya tenemos un rastreo, el sistema se llama SIMS, ya tenemos un registro de cuando recibimos la boleta, no tiene que corresponder a un proceso legal, sino así es que el segregar realmente ya es cuestión de que ya hay un proceso en nuestro sistema.
Y así es de que esta fue nuestra pregunta final. De nuevo, muchas gracias. Y por favor, si no han votado, cerciórense de hacerlo antes de las 7:30 de la noche. Por lo menos asegúrense que ya están en la fila a las 7:30 cuando cierran los centros de votación. Gracias, norcarolicenses, por la confianza en el voto y también a los funcionarios electorales por estar en las líneas y por ser nuestros héroes de la democracia.